Ha llegado el momento de presentar uno de los temas más controversiales, el Armagedón. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, sobre todo a raíz de los problemas en el Medio Oriente. Hoy veremos lo que realmente es el Armagedón. Oremos. Padre querido, venimos ante ti con humildad, suplicando por sabiduría necesaria para entender el tema de hoy. Todo este tiempo has sido con nosotros y sabemos que hoy no será diferente. Déjanos disfrutar de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escuchemos al profesor Luis Hermán Cajiga. Estudiamos en el tema pasado el mensaje de Apocalipsis 14, los tres ángeles. Y ese mensaje trino pronto se convertirá en un fuerte pregón. Ese es el fuerte ángel que se presenta en Apocalipsis 18, versos 1 al 5. Vamos a leerlo aquí. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Por qué este ángel ahora recalca el segundo de los tres mensajes, el que anuncia la caída de Babilonia? Porque desde que se comenzó a predicar este mensaje trino, en el año 1844, Babilonia ha caído más, está peor en sus obras de maldad. Capítulo 15, versículo 1. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada o cumplida la ira de Dios. La ira de Dios. Algunos dicen: pero Dios no le da ira. Señores, Dios tiene mucha paciencia con el mundo, mucha paciencia con su iglesia, mucha paciencia con nosotros, pero la paciencia se agota y llega el tiempo en que Dios dice: hasta aquí está bueno ya hay que intervenir, y Dios va a intervenir. Dios va a intervenir en el mundo y va a acabar con toda la maldad de este mundo. De hecho, leemos un texto que dice que Él viene a destruir a los que destruyen la tierra. Versos 5 y 6, estamos en el capítulo 15 ahora. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Aquí se menciona el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Qué indica esto justamente? Que ya ha cesado la mediación de Cristo. Ya el sumo sacerdote nuestro en el cielo delante del Padre, en el santuario celestial, ha dejado caer su incensario, ha dicho: hecho es, y está presto a venir a buscar a su pueblo. Ya el último nombre ha sido juzgado, el nombre del libro de la vida, y entonces Cristo está listo a venir a buscar a los suyos. Ahora mismo está intercediendo delante del Padre por nosotros, pero pronto esa intercesión ha de terminar. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, obviamente en el libro de la vida. Los que finalmente queden en el libro de la vida, en el juicio, van a ser liberados por Miguel, y Miguel no es otro que el mismo Jesucristo. Y al él levantarse y terminar el juicio,
será entonces un tiempo de angustia terrible, que son las 7 plagas postreras. Isaías 26:20, un llamado para la iglesia. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. En tanto que pasa la ira de Dios, las 7 plagas, la iglesia ha terminado su labor, hace de cerrar sus puertas, las puertas literales de sus templos y también la puerta de la predicación. Muchos querrán en ese tiempo encontrar de nuevo los adventistas que les prediquen, que les hablen de la venida de Cristo, que les hablen de las profecías, de estas otras cosas, hermano, pero ya nosotros no vamos a hacerlo. Sencillamente vamos a irnos a lugares apartados a esperar al Señor, porque ya nuestra misión ha terminado. Y juntamente con nosotros termina la misión de Cristo en el santuario celestial. Y termina también la misión del Espíritu Santo en la tierra, intercediendo por los hombres. Ya no habrá más intercesión para nadie. Definitivamente, el que hasta ahí ha burlado la gracia de Dios, ya no tendrá más oportunidad. Definitivamente no habrá oportunidad. Salmo 91, 3, 5, 6, 7 y 10. Escogí esos versículos de ese Salmo 91, porque ese salmo que habla de la persecución y de las plagas postreras. Y Él te librará de la peste destruidora. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí llegamos entonces cómo se ha cumplido el mensaje de Dios. Y vendrá el tiempo de angustia, el tiempo de las plagas postreras, cuando ya no habrá más oportunidad de ninguna manera. Pero la iglesia estará librada, estará protegida por el Señor en ese tiempo de angustia. Podemos asociar las 7 plagas postreras con las 10 plagas que cayeron en Egipto en los días de Moisés. Sobre todo pensemos en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dios avisó al faraón por medio de Moisés y Aarón que esa noche pasaría el ángel exterminador y mataría en cada casa el primer hijo, el hijo que nació primero, el primogénito. Dice la Biblia, de la casa de Faraón hasta la casa de su último siervo. Habrá luto, llanto en todas las casas. El pueblo de Israel vivía en Gosén y no recibieron ninguna de las 9 plagas anteriores. Pero en esta última plaga había algo que ellos tenían que hacer. Y era matar un cordero y tomar una rama de hisopo y con la sangre del cordero marcar los bordes de las puertas de las casas. El ángel pasaría y vería esa marca y no entraría. Por eso se originó ahí la fiesta de la Pascua. Pascua en español no tiene mucho significado, pero en inglés dicen Passover, pasar sobre. En otras palabras, el ángel pasaría sobre la casa de los israelitas y no entraría a matar al primogénito. Esa noche había expectación en la casa de todos los israelitas. Habían cumplido el mandato, habían marcado con la sangre del cordero las puertas, los bordes de las puertas. Pero aún así estaban en expectativa, porque se oían ya los llantos en las casas, mientras el ángel pasaba destruyendo los primogénitos de Egipto. Bien dice el Señor que si somos fieles, somos leales a Él y a sus mandamientos, no va a haber plaga que nos azote. El ángel pasará de largo de nuevo. Y en esas plagas terribles que azotarán a la humanidad, el pueblo de Dios no va a sufrir ninguna de ellas. Vamos a ver la primera de las plagas, capítulo 16, versos 1 y 2. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. He aquí la importancia de tener el sello del Dios vivo, de haber estado guardando los mandamientos de Dios, porque siguen mandamientos de hombres
y sobre todo el día de reposo pagano del sol, día del sol, eso recibirán las plagas postreras, las 7 plagas. Esta primera es una úlcera maligna y pestilente, una úlcera terrible, que caerá en un gran sector del mundo, no en todo el mundo, pero en un sector del mundo. Lo que pasa es que hoy día con tanto medio de comunicación, la televisión, la prensa, la radio, se va a saber todo y va a haber expectativa en el mundo entero respecto a esas plagas. La ciencia médica está escandalizada porque esa llaga es una llaga incurable, una llaga, una especie de cáncer nuevo que no se conocía, y va a haber gran alboroto y gran expectación en todo el mundo. La segunda plaga, versículo 3 del capítulo 16, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Hemos dicho que esas plagas, primeras 3 plagas al menos, van a caer en grandes sectores del mundo, pero no en todas partes del mundo, porque si no, con una plaga era suficiente. Esta plaga segunda es sobre los mares. ¿Qué mar será? El mar Mediterráneo, el Océano Atlántico, el Pacífico, el mar Caribe, el mar Caspio. No sabemos qué mar será, pero un mar va a tornarse con ese color de una sangre de muerto, ese color rojizo, parduzco, con esa viscosidad que tiene la sangre y el olor de la sangre de muerto. La tercera plaga, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora va sobre los ríos y las fuentes de agua, el agua que bebemos, el agua con la que nos bañamos, el agua que usamos diariamente. Pues esas aguas van a ser contaminadas con sangre de muerto también. La cuarta plaga, versículo 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y les fue dado quemar a los hombres con fuego. Ya ahora el sol abarca toda la tierra, no solamente la tierra. El sol se desquicia o algo pasa, afecta a todo el sistema solar nuestro. Así que el sol se pondrá mucho más caliente. Alguien decía, cuando hablábamos de eso, los adventistas hace muchos años, la gente decía, están locos, ¿cómo el sol va a hacer eso? Pero ya se sabe por la rotura de la capa de ozono que sí eso puede pasar, y está pasando ya. El sol está calentando mucho más. Se están derritiendo glaciares y están subiendo el nivel del mar. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Las plagas no tienen el propósito de lograr arrepentimiento en los hombres. Nadie ya se puede arrepentir luego del fallo del santuario celestial, del juicio preadvenimiento. Sin embargo, eso que está ahí tiene un significado muy importante que vamos a ver un poquitito más adelante. La plaga en el sol traerá un calor terrible, sufrirán el ganado, los animales, etc. Y algunos bosques se van a quemar, y muchos glaciares derretidos, etc. La quinta plaga, versos 10 y 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso. Se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. De nuevo la frase, y no se arrepintieron. ¿Por qué? Los impíos van a culpar al pueblo remanente, a la iglesia de Dios, a la iglesia adventista, de ser la responsable por las plagas, porque Dios está airado, porque están pisoteándose su domingo, primer día de la semana, el descanso del día del sol. Y van entonces a culpar a los adventistas por esas plagas, diciendo que una vez se acaben todos los adventistas, terminen y sean muertos, entonces se aplacará la ira de Dios. Y eso van a concluir porque leímos en el capítulo 13 que habrá un decreto de muerte contra los hijos de Dios. Un decreto de muerte. Leímos ese texto, recuerdan que dije que lo recordaran bien. Apocalipsis 13, versículo 15. Esta de nuevo la sede del obispo de Roma. Ahí va a caer la plaga, la quinta plaga. Se mordían sus lenguas de dolor. Así que va a haber una plaga especial a ese lugar de tanta intriga y tanta persecución. Ahí al Vaticano va a recibir esa plaga, la quinta plaga. Va a aparecer en un momento dado el falso Cristo. No es el anticristo, sino el falso Cristo. Es
Satanás mismo tratando de aparecerse como Cristo. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida va a imitar la segunda venida de Cristo. Satanás, el mismo Satanás, en su cuerpo vendrá a este mundo. ¿Qué lo impide ahora mismo? Mientras está el Espíritu Santo intercediendo, él no puede obrar directamente, obra usando sus instrumentos. Pero pronto, cuando el Espíritu Santo termine su misión en la tierra, y Cristo en el cielo también, y la iglesia también su misión, él va a aparecer imitando la segunda venida y engañando a todo el mundo. La sexta plaga, verso 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vamos a ver esta sexta plaga. La sexta plaga trae el secamiento del Éufrates, que obviamente es simbólico porque el Éufrates es el río de Babilonia, y la Babilonia que existe hoy es una Babilonia simbólica, que es el mundo religioso cristiano apóstata. Pero dice aquí que ese río se seca para dar el paso a los reyes de Oriente. Históricamente hubo un secamiento del Éufrates en los tiempos de Ciro. Como Babilonia era una ciudad tan inexpugnable, tan fuerte, muros anchos, grandes, puertas de hierro, era casi imposible penetrarla. Los ejércitos medos y persas se unieron y desviaron el cauce del río Éufrates. Ciro de Persia y Darío de Media unieron sus ejércitos. Y por el lecho del río que se fue secando, poco a poco secándose y bajando, pasaron los soldados medo-persas y causaron la ruina de Babilonia. Y se repite la historia. Se vuelve a secar el Éufrates. Pero el Éufrates ahora es simbólico. Ahora son las naciones que sostienen a Babilonia, que se van a secar. Va a haber un momento en que estas naciones le van a retirar su apoyo a la gran ramera. Eso está en Apocalipsis 18. Van a verla de lejos, van a saludarla, van a lamentarse por su caída. Pero realmente Babilonia, que es la reina del Éufrates, va a ser visitada por reyes de Oriente nuevamente. ¿Y quiénes son los reyes de Oriente ahora? ¿Quiénes son los que vienen a salvar al pueblo de Dios? La comitiva angelical con Cristo al frente. Esos son los reyes de Oriente ahora, en el Apocalipsis. Versos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vemos aquí esas tres entidades, el dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta es la misma segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿se acuerdan ustedes? Pues esa segunda bestia se llama ahora el falso profeta, que está delante, hace las señales delante de la bestia. Las señales del dragón, que es Satanás, de la bestia, que es el papado, y del falso profeta, que es Estados Unidos, y el protestantismo apóstata. Salen de sus bocas espíritu inmundo a manera de ranas. Les voy a decir, hermanos y amigos, que ese espíritu inmundo a manera de ranas están trabajando ya. Ya están trabajando como un preámbulo a esto, ya están trabajando de sus bocas. ¿Por qué? Son los falsos ministros, los falsos reavivamientos, las falsas lenguas, los falsos milagros, las predicaciones fogosas sin vida, que son artificiales. Esos son los espíritus inmundos que salen de todo. ¿De quién? Salen del dragón, la bestia y el falso profeta. Vimos que el dragón representa el paganismo y el espiritismo. Ese es el dragón ahora, lo que significa el dragón. Es Satanás, pero obviamente representa esos poderes que él usa de forma directa. Paganismo, espiritismo, nueva era, astrología, santería, todo eso es el dragón. La bestia es el catolicismo romano con su sistema falso de religión.
Y el falso profeta es Estados Unidos y el protestantismo. El protestantismo le ha fallado a Cristo, que le ha fallado a la palabra de Dios, que se ha apartado de los principios del Evangelio. Dice el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este es un llamado a la iglesia, fíjense que un paréntesis en la sexta plaga. Llamado a la iglesia que está en ese instante siendo perseguida y está huyendo, esperando a Cristo en lugares apartados. Para ella, para la iglesia va esto: guardar sus vestiduras. En el instante que usted creyó que aceptó a Cristo, usted se ha vestido con la vestidura de Cristo, con la justicia de Cristo. Usted tiene que guardar esa vestidura que no se contamine, mirando a Cristo, dependiendo de Él, siguiendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. De esa manera usted va a estar guardando su vestidura para que no se manche, que esté pura para cuando Cristo venga por segunda vez. La iglesia de Dios, el pueblo remanente de Dios va a estar en lugares apartados. Como vemos en el texto de Isaías, que el pueblo de Dios tiene que esconderse, apartarse, porque ya terminó su misión, ya no tiene que predicar más, ya el tiempo de gracia terminó, el tiempo de oportunidad terminó, el ministerio de Cristo terminó, el ministerio del Espíritu Santo terminó. Así que ya no podemos hacer nada más que aguardar que Cristo venga. Mientras tanto las plagas van cayendo, el pueblo de Dios está ahí, aunque no recibe las plagas, porque las plagas son para el mundo impío. Verso 16, y los congregó, debe ser los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora viene Armagedón. ¿Cuál es el concepto común de Armagedón? Que es el valle de Megido, ahí en Jezreel, en Edraelón. Ese inmenso valle, escenario de grandes batallas en el pasado. Dicen por ahí los modernos exegetas, los predicadores, los intérpretes de Apocalipsis que hay por ahí, que creen en el rapto secreto y en Israel como pueblo de Dios todavía, esos que creen esas cosas, dicen que en ese valle, gigantesco valle de Megido, que se van a reunir ahí las naciones, los ejércitos de Rusia y los árabes contra los judíos y los ingleses y norteamericanos, van a tener sus ejércitos ahí, a reunirse ahí para esa gran batalla final. Por eso dicen que Armagedón significa para ellos Armegidón. Ar quiere decir monte, monte de Megido, pero Megido es un valle, no es un monte, así que ahí falló, ya fallaron por la etimología de la palabra. Armagedón. Piensa que es una batalla con soldados literales, con armas literales, los judíos, los árabes, norteamericanos, ingleses. Ahora, si no significa eso, ¿qué entonces significa la palabra Armagedón? Vamos a ver ahora el significado de esa palabra. Armagedón. La palabra, cuando usted busca el verdadero significado de Armagedón, lo que es algo espiritual, viene la palabra Armojet. ¿Sabe que en hebreo no hay vocales, sonidos vocales, lo suple el que lee? Así que en vez de Armojet puede ser Armajet. ¿Ven? Que significa monte del testimonio. Esa palabra sí está en la Biblia. No está Armagedón, solamente está en Apocalipsis 16. Pero Armojet sí está. ¿Y qué es el Armojet? Lugar en el cosmos donde está el trono de Dios y donde Satanás ambiciona reinar. Miren cómo dice Satanás aquí en el libro de Isaías 14:13. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que son los ángeles, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio, o sea, Armojet, me sentaré a los lados del norte. O sea, no quiere estar sobre Dios, quiere ser igual que Dios, sentarse al lado de Dios. En el Armojet, en el monte de Dios o el monte del testimonio, o monte de Sión. Ese es su plan, disputarle a Cristo su lugar. Para ello, Él va a reunir los ejércitos en la tierra de todos los líderes religiosos y políticos. Y todos se juntarán todos en todo el mundo.
Armagedón no será solamente en el valle de Jezreel o en Jerusalén allá o al lado del pueblo judío. No, va a ser en todas partes del mundo. Donde quiera haya hijos de Dios va a haber un Armagedón. Están los impíos reunidos, todos unidos y asusados por los líderes religiosos, los políticos con los religiosos. Vamos a ver ahora capítulo 19, 11 al 13. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ese que viene ahí en ese caballo blanco es el mismo Cristo, vestido de rojo. Dice el verso 16 del capítulo 19, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No cabe duda, es Cristo victorioso, que viene en ese caballo. En el cielo no hay caballos. Dice que los ángeles también le seguían en caballos blancos. Dice aquí, verso 14, los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. O sea, los ángeles no vienen a caballo, vienen con Cristo, pero la guerra antes se hacían a caballo. Y como esto es una batalla, que es la batalla de Armagedón, obviamente los buenos aquí son los ángeles y Cristo Jesús y el pueblo de Dios que está siendo perseguido. Y los malos son todos los impíos, políticos y religiosos, unidos contra el pueblo de Dios. Es un espectáculo maravilloso ver esos millones y millones de ángeles viniendo del cielo. Dice que caballo blanco, dijimos ya que no hay caballos en el cielo. La séptima plaga, verso 17 del capítulo 16, ahora volvemos al 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Verso 18, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que va a haber un gran terremoto, esa séptima plaga. Un terremoto tan grande que nunca ha habido otro, se sentirá en todas las partes del mundo. Se van a temblar los cimientos de la tierra. Verso 19, y la ciudad grande fue partida en 3 partes. 3 partes la unen, el dragón, bestia, falso profeta. Los grupos religiosos que están unidos contra el remanente de Dios, ahora se dividen, ahora se dieron cuenta que están perdidos, que no pueden nada contra Cristo, y dice aquí que se parte en 3 la gran ciudad. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Así que va a haber el castigo grande de Babilonia y a todo ese engranaje, ese movimiento de líderes religiosos y políticos, todos ellos unidos van a recibir una terrible plaga que es la séptima y última plaga. Dice los versos 20 y 21, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue muy grande. Usted dirá, pero dice que las islas van a huir y los montes no fueron hallados. ¿Y qué pasará con Puerto Rico? Y con las islas pequeñas que hay. Las islas van a huir, van a desaparecer las islas. Pero mientras las islas desaparecen y los impíos desaparecen, la iglesia se va levantando al cielo con Cristo. Así que los hijos de Dios no tienen que tener ningún temor porque Cristo será la protección para su pueblo. Es Cristo, es su segunda venida a buscar a su pueblo, a cumplir su palabra, que dijo, vendré otra vez, vendrá Cristo Jesús por segunda vez. Los impíos que están vivos van a morir, ser destruidos, mientras los justos claman, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. La segunda venida gloriosa de Cristo, que hemos estado predicando desde que comenzamos estos temas, pues bien sigue siendo el tema principal. La segunda venida de Cristo Jesús. Dios les bendiga y que estemos todos listos para ese gran momento. Ya estamos en las postrimerías de este ciclo de conferencias proféticas. Veremos en el próximo tema el milenio, el clímax de la historia, el fin del pecado y los pecadores y el establecimiento del reino eterno de Dios. Que Dios les bendiga.